Iglesia El Camino presenta con sus pastores José Miguel y Fanny Carabajo. Desde sus instalaciones en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Esmeraldas 3010 y Francisco de Marcos. A la luz de las Sagradas Escrituras también vemos familias desintegradas. Tanto así que si nosotros nos remitimos al Antiguo Testamento, vemos el desastre de la vida de Elí. Lamentablemente, Dios tomó una decisión severa contra Elí y sus hijos. Una familia desintegrada porque Elí no los corrigió como correspondía y cuando estos ya eran viejos, estaban acostumbrados a hacer lo malo. Continuamos entonces con el tema de la desintegración familiar. Pastor Joe, bienvenido. Un gusto y un placer nuevamente de estar en su programa. Qué bueno, gracias por venir. Pastor Joe es un hombre de mucha trayectoria, mucha experiencia en nuestro país. Hermana Fanny, esposa mía, amiga mía, bienvenida. Una vez más en sus hogares, reciban un cordial saludo. Muy bien, vamos a retomar el tema. Nos habíamos quedado, pastor, en los roles, ¿no es cierto?, en las responsabilidades. Que en el matrimonio, pues cada uno tiene una responsabilidad diferente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos la figura del esposo y de la esposa. Pero ya por ahí en el Nuevo Testamento nosotros vemos de que el Señor define bien los roles en el libro de los Efesios de cómo cada uno tiene que comportarse. La desintegración familiar muchas veces se da porque los roles no han sido asumidos como corresponde. Cuando hablamos del hombre, el hombre tiene unas responsabilidades y la mujer tiene otras. ¿Qué le diría usted a un matrimonio que no está asumiendo el rol que le corresponde? Cuando uno viola ciertos principios bíblicos va a encontrar que se va a enfrentar una gran catástrofe. Los principios bíblicos establecen la garantía para nosotros desarrollar un hogar ejemplar y dentro del marco de la bendición. Usted acaba de mencionar, el parámetro del desarrollo de un matrimonio sólido está en las Sagradas Escrituras. El hombre debe cumplir un rol muy importante, siendo cabeza, ejerciendo autoridad, pero no siendo autoritario, ¿verdad? Autoridad, pero no siendo autoritario. Dos cosas muy diferentes. Una cosa es ejercer autoridad y otra cosa es ser autoritario. ¿Y cómo se define? Por supuesto, en la cultura machista que nosotros vivimos latinoamericana, se nos ha enseñado genéticamente, generacionalmente, que el hombre es el que tiene los pantalones, que el hombre es el que debe de pesar su voz de autoridad, que la mujer tiene que ser sumisa y que la mujer está diseñada para recibir todo tipo de agresión y órdenes directas, enseñoreándose sobre un matrimonio. Órdenes directas. Yo quiero interrumpir aquí un poquito, pastor, que en Ecuador se dice que el 70 a 80% de las cosas que el hombre pide a su esposa no son solicitadas de manera apropiada, sino que son órdenes disfrazadas de, mi amor, pásame el agua. Y si no se la pasa, significa que estaba implícita la orden. Continúe. Por supuesto. Y eso ha sido uno de los factores que ha hecho que la sociedad tenga este grave problema en la disolución familiar. Entonces, cuando uno se enmarca en ese marco bíblico, vamos a gozar de esos principios. Básicamente mi matrimonio, les decía, va a cumplir 29 años. Qué bueno. 3 años de noviazgo, una experiencia casi de 32 años. Conociendo a la misma persona. Sí, y mi hogar nunca fue perfecto en sus primeros inicios, pero se ha ido perfeccionando, pero cada uno dentro de nuestra vida cristiana hemos sido enmarcados los principios bíblicos, el marco del respeto y cumpliendo un rol que debe de cumplir el hombre en el hogar, el proveedor, el sustentador, el que cuida y protege, y la mujer que edifica el hogar, que trata más bien de que todo dentro de su parámetro administrativo lo cumpla de un rol muy importante, porque la mujer sabia es la que edifica su casa. Claro, pero siempre y cuando que el hombre le brinde ese espacio también y oportunidades, porque a veces habemos hombres que no le brindamos el espacio a la esposa, son muy dictatoriales sus medidas y lamentablemente eso, cuando una persona se siente subyugada por la otra, ¿verdad? Va a haber un tiempo en que
o asume toda la bendita vida ese rol de subyugado o se rebela. Y la mayoría de los matrimonios que han fracasado, al menos en mi experiencia observándolo en mi oficina, es que las personas tienden a rebelarse a ya no más, ya no te soporto más, una más no te tolero, ¿verdad? Y en el programa anterior hablamos de la tolerancia. Una más no te tolero, ¿por qué? Porque se ha abusado en su momento dado de ciertos aspectos conductuales que no están de manera apropiada. Hermana Fanny, cuando alguien pide un consejo, ¿no es cierto? ¿Cómo debo de comportarme tú en el espacio como mujer? ¿Cómo debo comportarme como esposa? ¿Qué tú le dirías? Bueno, bien dijo el pastor, la mujer sabia edifica su casa. Eso está en el libro de los Proverbios. Así es. Palabra del Señor. Tenemos que actuar con mucha sabiduría de parte de Dios. Es importante que nosotros, como esas mujeres sabias que vamos a edificar nuestro hogar, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a luchar, no por nuestro bienestar únicamente, sino por el bienestar de nuestra familia, ¿verdad? No podemos, a veces somos un poco egoístas y estamos buscando nuestro bienestar, nuestra felicidad, pero no doblegamos o no pensamos un poquito en la otra parte, que puede ser nuestra pareja, nuestro esposo, nuestros hijos, ¿verdad? Es importante que usted y yo aprendamos a luchar por el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, orientándolos, porque a veces cometemos el error de decir, bueno, yo ya he conversado con mi esposo y no hay cambios, no quiero saber lo más práctico, quiero el divorcio. Y no pensamos en el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, no estamos pensando en ellos. ¿Por qué? Falta de amor, falta de sabiduría, falta de qué. Tenemos que madurar en este sentido, luchar, porque como mujeres sabias y como mujeres que edificamos nuestro hogar tenemos que tener la victoria, porque la victoria de nuestra familia está sobre nuestros hombros. Tenemos que esforzarnos, tenemos que actuar con mucha inteligencia y sabiduría de Dios. Bueno, el matrimonio es de dos, ¿verdad? Y son los dos que tienen que luchar para sacar adelante a la familia y no desintegrarla de manera horrorosa, porque eso es lo que se ve ahora con tanta facilidad, ¿no? No nos va bien, entonces nos divorciamos, tú por tu lado que yo por el mío, y esto se terminó. Y no han analizado de que hay unos perdedores enormes como los hijos, ¿verdad? De repente usted como joven todavía que se siente con las energías de conquistar a alguien o de ser conquistado, usted tiene una nueva relación, pero sus hijos están sufriendo lo indecible, lo insoportable, lo intolerable con relación a el comportamiento que tienen sus papás. Pastor, y aquí entramos en el área de los hijos. Según el Salmo 127 en el verso número 3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Interesante. Cosa de estima el fruto del vientre. Y viene la comparación. Verso número 4. Mucha atención usted que está pendiente del programa. Son como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. O sea que esa saeta, los hijos son comparados como una saeta. Una saeta, no tengo acá para ilustrar una flecha, ¿no? Acá le decimos flecha. Pero si tiene una punta bien aguda adelante y en la parte de atrás tiene un contrapeso. Usted va a ver una flecha que no tenga contrapeso. Incluso hasta estos que utilizamos para jugar en la pared. Si se da cuenta que tiene como un trébol en la parte de atrás. Ese es el contrapeso que tiene la saeta. Los hijos son como esa saeta, pero tenemos que saber ponerle el contrapeso. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son los contrapesos que nosotros tenemos que observar? Hablamos del contrapeso del amor, la alimentación, la educación, estimularlos a que sean victoriosos y sobre todo el buen ejemplo. ¿Qué recomendación para los padres de familia que nos están viendo con su saeta? Por supuesto, nuestros hijos son el futuro de nuestra sociedad y lamentablemente
dentro del marco bíblico vemos que ha sido siempre una estrategia de Satanás poder destruir a nuestros hijos. En el cuadro bíblico, cuando vemos a Moisés rescatando, libertando un pueblo de la esclavitud de Egipto, le propone y dice, déjanos adorar a Dios en el desierto. Y le dijo, Faraón, puedes ir tú, pero tus hijos se quedan en Egipto, dando la prohibición de poder nosotros formar a nuestros hijos ejemplarmente. Hoy Egipto representa a esta sociedad moderna donde tenemos una gama de entretenimiento total, donde le hemos entregado a nuestros hijos que la formación básicamente esté en la tecnología y la distracción. Y el contrapeso lo está haciendo más bien las corrientes que ofrecen la moda, la tecnología y la ciencia, y estamos perdiendo valores, principios que generalmente pueden ser nuestra defensa en nuestra vejez, pero sin embargo se lo estamos entregando a la corriente de la tecnología y la distracción. Tenemos que cumplir, como usted decía, ese rol de contrapeso, la guianza, la motivación y la dirección, y básicamente la formación que debemos de darlo es muy importante. Muy bien, vamos a ir a un corte. La doctora Sara Paredes nos va a enseñar la importancia de la lactancia materna. Ya volvemos. Amigos, llegó el momento de presentar el segmento médico con un tema muy importante y muy hermoso, como es la lactancia materna. Y para esto tengo el invitado de honor, la doctorita Sara Paredes. Doctorita, bienvenida. Muchas gracias, es un placer para mí siempre estar impartiendo conocimientos sobre los temas que ustedes tienen duda. Espero que les ayude y es para mí siempre un agrado poder estar aquí. Mi doctora, ¿qué es la lactancia materna? La lactancia materna es el momento en que la madre tiene su bebé y comienza a dar el pecho, o sea, el seno, como en otros lados lo pueden llamar la mama, al bebé, en donde la mama ha producido durante toda la etapa del embarazo un producto que es un nutriente para el bebé, que no necesitaría nada más para alimentarse durante los 6 primeros meses. ¿Qué tan importante es dar de lactar? Es muy importante dar de lactar, sobre todo porque la leche materna, comenzamos con el calostro, que es uno de los nutrientes más importantes para el niño, en donde vamos a ver que va a transmitirse de la madre al niño vitaminas, proteínas, hidratos de carbono, calcio, todas las enzimas que necesita el niño para digerir los alimentos más adelante para su desarrollo, todas las hormonas que necesita también el niño para poder crecer. Tanto la madre y el niño van a estar produciendo esas mismas hormonas, van a estar transmitiéndose esas hormonas, ¿verdad? Y en el niño vamos a ver que va a manifestarse un apego precoz con su madre. ¿Sí? Ese afecto entre la madre y el niño mientras ella le está dando de lactar sirve mucho para el desarrollo psíquico, motor, intelectual en el niño. Es por eso que nunca vamos a ver que un niño amamantado con su leche materna no es lo mismo que un niño que ha sido alimentado con leche de fórmula. El desarrollo psicomotriz intelectual es en un nivel más alto, se ha comprobado, con el niño que ha amamantado, ha tomado la leche materna, que el que no la ha tomado. O sea que las ventajas son infinitas, por así decirlo. Nos produce tantos anticuerpos que el niño va a poder en los 6 primeros meses de vida luchar contra las enfermedades gastrointestinales, respiratorias, contra la muerte súbita en cama, contra problemas respiratorios como el asma, alérgicos, diarrea a repetición, enfermedades cardíacas. El niño va a desarrollar en todos esos meses defensas contra todos estos bacterias o parásitos que nos quieren Qué importante entonces, ¿sí? Que es dar de lactar. Es muy importante y sobre todo es más importante porque la madre también recibe muchos beneficios. Uno de los beneficios de la madre es que la madre al dar de lactar, el afecto que tiene con su bebé, eso no lo va a romper ninguna barrera, no. Aparte, la madre va a volver a recuperar su peso. El peso ideal que tuvo ella antes del embarazo, dando el lactar, lo va a poder controlar. La madre va a poder tener ese momento de dar de lactar como un método anticonceptivo natural del cuerpo. Imagínense, en vez de estar gastando métodos anticonceptivos, dar de lactar o la leche materna le ayuda a eso. La madre va a poderse desarrollar en muchos otros aspectos, porque la madre no va a tener que levantarse a calentar un biberón, a cambiar de biberón,
Imagínense. Y en lo económico. Y en lo económico para el Imagínese. padre es mucho mejor, porque el Buenísimo. padre no va a tener que gastar en un tarro de leche. Por ejemplo, en el Ecuador, una leche de fórmula está costando $25, es la más económica. Y estos niños al principio tomarán una, luego serán dos, luego y así. Imagínense el costo en energía, costo económico en la compra. No van a tener que salirse a medianoche o en fines de semana a buscar leche porque está ahí en la casa. Conviene desde todo punto de vista. Conviene desde todo punto de vista. Ella mantiene su temperatura en el cuerpo, ella le puede dar la hora que quiera, el niño puede escoger la hora de lactancia, o sea, no hay ningún Doctora, problema con ¿y eso. el tiempo que la madre debe dar de lactar a un niño? Bueno, hasta los 6 meses no debe interrumpirse la lactancia materna. A partir de allí podemos ya comenzar a iniciar a darle alimentos al bebé, es decir, es el tiempo de la lactación. Pero podemos seguir dando la leche materna y los alimentos hasta los 2 años. Doctora, el tiempo se terminó. Qué pena, este tema es tan importante y será lindo, para la próxima. lindo. A poner los consejos en Así práctica. es. Dios les bendiga. Toda saeta tiene un contrapeso. Y decía Pastor Joe que el contrapeso lo ponemos nosotros. Claro, con la formación que le vamos a dar. En cierta oportunidad me hicieron una entrevista un grupo de educadores en una emisora, Pastor Joe. No diré su nombre por ética, pero uno de los más connotados acá. Me dijo, a ver, pastor, dígame usted, ¿qué diferencia hay entre la formación y la educación? ¿Son sinónimos o hay alguna diferencia? Entonces yo le digo, obviamente que tiene la diferencia, porque la educación es el conocimiento científico que lo recibimos al interior de la aula de clase. Pero la formación es la que se le da puertas adentro a los hijos, ¿verdad? Si queremos unos hijos bien formados, consolidados en la vida, pues tenemos que darle el mejor de los ejemplos. Hablamos del contrapeso. Pastor, ¿cuáles contrapesos usted considera de los que yo antes mencioné uno de los más importantes? Bueno, yo considero de que dentro del desarrollo exitoso, la formación tiene que ser estrictamente bajo el diseño bíblico. Bajo el diseño bíblico. Por supuesto, hay principios. Usted citaba uno de los problemas catastróficos de un hombre que fue asignado como juez en Israel, donde tuvo un fracaso muy grande dentro de su entorno familiar. Sus hijos se descarrilaron, se desenfrenaron. Y claro ejemplo fue para todo Israel de ver cómo era la conducta de sus hijos que hacían todo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, una de las graves falencias que a veces nos preocupamos de una manera egoísta en nuestros beneficios personales y nos descuidamos de nuestros hijos. Estamos evadiendo una responsabilidad como padre. Cuando el matrimonio pasa a la segunda función, que ya es una familia, cuando los hijos vienen, nuestra responsabilidad debe de ser hacia ellos. Satanás está interesado en destruir a nuestros hijos. Destruye a nuestros hijos, destruye una sociedad. Y eso pues obviamente debe de ser el cuidado. Usted citaba que herencia de Jehová. Es una de las propiedades que Dios nos da para saberla administrar, corregir y formar. Porque tendremos que darle cuenta al Señor de esa inmensa responsabilidad. No todo el mundo tiene la dicha de ser padre, pero los que tenemos la dicha de ser padre es una inmensa responsabilidad de poderle dar ese tipo de formación bajo los preceptos bíblicos. Dice, como saetas, así son los hijos habidos en la juventud. O sea, está indicándome de que cuando los hijos crecen, ¿verdad? Ellos van a ser aquellos que nos van a representar. Hermana Fanny, como madre, estos chicos, los nazareos, nuestros hijos, ¿cómo tú has visto el desarrollo de estos chicos en comportamiento, la formación? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué es lo que tú puedes destacar más de ellos? Bien, yo le doy gracias a Dios definitivamente porque Él nos dio la sabiduría para poder formar a nuestros hijos. Ellos realmente son un regalo de Dios para nuestras vidas porque ahora, en la actualidad, ellos son unos profesionales y lo más importante de todo, que ellos aman a Dios. Aman servir a Dios y de esa manera para nosotros es un descanso, es un apoyo,
porque no tenemos esa preocupación como muchas madres que están pendientes. No viene mi hijo, ¿en qué discoteca estará? ¿Dónde? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará consumiendo? Gracias a la misericordia de Dios y a la sabiduría que Él nos dio, nosotros hemos sabido formarlos y Dios los tiene y los ha sujetado en sus manos para que ellos sean siervos de Él. Eso es importantísimo y yo no puedo dejar de agradecer y servir a Dios de forma incondicional por tanta bendición recibida de parte de Él. Una recomendación para las madres que nos están escuchando, que nos están viendo: ponga su mirada en Dios. Él es el único amigo fiel que te va a guiar realmente a poder formar a tus hijos como debe de ser. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Pastor, la aljaba era el recipiente de la flecha, ¿no es cierto? Y había aljaba de todo tamaño, con la capacidad de flechero de adquirirla, ¿verdad? De 2, de 4, de 5, qué sé yo, de 6. El que llenó su aljaba, dice la Escritura, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque tienen una magnífica formación, tienen acompañado de una educación saludable y, más que todo, como usted mencionó antes, bajo el diseño de Dios. Hablando de los elementos del contrapeso, aparte, o sea, dentro de implícito el diseño de Dios, para ser un poco más explícito, ¿cómo cuál es el contrapeso? Ok, usted decía hace unos minutos atrás en una entrevista que tenía, la educación y la formación son dos cosas muy diferentes. La Biblia dice, instruye al niño en sus caminos. Habla de una formación que no se la otorga al educador o a la institución pública o a cualquier organismo de educación intelectual. Sí, porque los centros de educación no son reformatorios. Por supuesto. Entonces, la responsabilidad pesa sobre los padres de poder establecer ese rol importante. Como decíamos hace unos minutos atrás, nuestros hijos de esta generación están corriendo un alto riesgo de peligro. Nuestra juventud, pastor, si nos recordamos, nuestros juguetes en aquellos días eran estrictamente limitados y culturales, ¿no? En cualquier cultura tal vez habrá una diferencia, pero los niños del día de hoy no aprenden ni a hablar ni a escribir y tienen un acceso a la tecnología que básicamente Satanás está estableciendo un tipo de formación y que desprenden todo tipo de responsabilidad. Y el padre del día de hoy, para evitar su responsabilidad, le ofrece entretenimiento. Entre tanto, el nene está callado, está distraído, para mí es una bendición. Pero no sabe cómo le están inyectando todo tipo de situaciones que están atentando con su desarrollo. Nociva, y a la ¿no? larga, como usted decía, no serán el orgullo, sino la vergüenza nuestra. Lamentablemente en eso se constituyeron los hijos de Elí. La vergüenza del padre. Y cuando Elí le dice a los hijos, no es buena la fama que oigo de ustedes. No es buena, pero ya era tarde. Demasiado tarde. O sea, hay que instruir al niño en su camino para evitar la desintegración familiar. Porque aquí cuando está mencionando, dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Significa que hay una unidad familiar que sus hijos están al margen de los problemas de sus padres. Porque mientras que uno es joven, bueno, tiene toda la fuerza, la energía para enfrentar situaciones, pero ya hay un momento dado en que no las tenemos, pues, ¿verdad? O sea, van declinando nuestras energías y necesitamos de la asistencia de nuestros hijos. Muy bien. Hermana Fanny, una de los contrapesos que van detrás de la saeta. ¿Cómo ves el campo del respeto en el aspecto moral? Bueno, es básico en la vida del ser humano que usted y yo formemos a nuestros hijos, orientemos a nuestros hijos a que ellos se ubiquen en todo momento en una conducta buena, positiva, ¿sí? Y que hagan a un lado las cosas que van a traerle, en vez de bendición, maldición para su vida. Las inmoralidades. Las inmoralidades, exactamente. Y como decía el pastor Joe, efectivamente, los jóvenes están, es verdad que dentro del hogar nosotros estamos para formarlos, pero ¿qué pasa cuando están fuera de ellos?
Pero si nosotros ponemos una base firme en ellos, ellos van a poder defenderse cuando estén afuera, porque el ambiente, el medio ambiente en el que vivimos actualmente, lo único que quieren es que si yo hago lo malo, también te voy a traer a ti a hacer lo mismo. Pero si hay una base en esa formación, una base espiritual, una base en la que usted le enseña a su hijo que a Dios no le agrada las cosas negativas, no le agradan las cosas inmorales, entonces ellos van a tener eso presente. Cuando se les presenta la situación, van a poder vencer esos obstáculos. Se nos está terminando el tiempo para tratar este tema, pastor. Yo veo aquí en el Salmo 127 y en el Salmo 128 la palabra bienaventurado. ¿Cómo se define esto bienaventurado? Bienaventurado cuando llenes tu aljaba de ello. Bienaventurado serás y te irá bien. Bienaventurado. Mire, es importante la palabra bienaventuranza para un padre que supo educar a sus hijos. Dice que será defensa, el orgullo. En su vejez no tendrá el grave problema de aquellos padres que nunca ejercieron responsabilidad de sus hijos. Sus hijos cuando crecen no lo van a ver como el padre, sino como el estorbo. Pero si yo logré tener una buena formación, mis hijos serán aquella saeta que me defenderán en mi vejez. Ellos velarán por mí. Ellos tratarán de estar pendientes de mi situación. Mire, como padre, ahora también tengo la oportunidad de ser hijo, tengo a mis padres en vida. Y yo me siento orgulloso de ellos porque cumplieron un rol muy importante dentro de la formación de mi vida. Yo sé que a ellos las fuerzas se les están terminando. Mi padre pasa de los 70 años, mi madre va a llegar a la edad de los 70 años. Yo sé que a ellos se les va a acabar la fuerza. Yo como hijo me preocupé en edificar un departamento exclusivamente para ellos tenerlos en su vejez. Quien va a ver por el resto de sus días, se lo he dicho a mis hermanos, que quien va a defenderlos y velar por su vejez soy yo. O sea, el proceso ahora no es que ellos me van a cuidar a mí, sino que yo voy a cuidar a ellos. O sea, seré su defensa en su vejez. Qué lindo sería aquello. Lamentablemente hoy vemos padres hijos que se deshacen de su padre en su vejez. Lo encierran en un hospicio, en un ancianato y se olvidan de ellos, porque ellos no supieron formar una saeta, ¿verdad? No formaron en ellos el elemento que sepa que en su vejez sea el orgullo, pero también su defensa. En todo caso, tenemos que evitar errar en el blanco. Amén. El tiempo se nos ha terminado, nos despedimos con una parte musical tan importante. Nos vemos en nuestro próximo programa. Gracias, Pastor Joe, gracias, esposa, por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia. Mañana listaste maletas, no dijiste a dónde ibas. Tus niños y tu esposa en la alcoba dormían, no sabían qué pasaría. De repente algo pasó, el teléfono sonó. Era la triste llamada en la que le informabas, no volverías. Razones y excusas injustificadas que Dios no escucharía. Los niños preguntarán: ¿a dónde se fue papá? Me da pena, van a sufrir, me da pena, van a llorar, me da pena, van a sufrir, llorarán, llorarán, me da pena, van a sufrir, me da pena, van a llorar, me da pena, van a sufrir, llorarán, llorarán. ¿Cómo es posible no entiendas el dolor de tus hijos? ¿Cómo es posible te olvides de la madre de tus hijos? Cuando tú abandonas el hogar, has abandonado
lo más preciado que Dios le puede dar a un ser humano, su familia. Y los grandes perdedores son tus hijos.